Bueno, aquí estamos nuevamente volviendo sobre ciertos temas literarios que, bueno, voy trabajando y abordando, y en este caso voy a hablar sobre la obra literaria de un poeta, periodista y literato, Delfor Santos Sotos, quien fuera en el año 1976, a consecuencia de su actividad cultural, social y política, desaparecido por el entonces golpe militar, que, bueno, a partir del 24 de marzo de 1976 hasta 1983 estuvieron en el poder. Ya todos conocemos lo sucedido, y lo interesante es que una gran mayoría de las personas que desaparecieron y que todavía se siguen buscando parte de sus huesos, han dejado testimonio no solamente con su familia y amigos, sino también en la sociedad a través de textos que se han rescatado y que se han publicado, o como en el caso de Delfor Soto, que publicó un libro que yo tengo en mi poder que se llama Cuentos y Crónicas, Chito y otros silencios, justamente en octubre de 1973. Eh, Así que bueno, yo estoy haciendo un trabajo de investigación sobre su obra literaria, fundamentalmente, que es lo que a mí me atañe, pero soy partidario de que la literatura no está separada, sino que está vinculada también a la actividad de la política, pero en el sentido de que tiene que ver con lo social, tiene que ver con la problemática general de la condición humana y todas las dificultades que la convivencia en sociedad genera por intereses particulares de las personas. Entonces Delfor fue una persona, un hombre que fue demostrando, a medida que fue asumiendo su condición de adulto, su responsabilidad y su humanidad por el otro. Y este libro que yo estoy trabajando, junto con otros poemas, habla no solamente, digamos, de su calidad poética y literaria, sino también su trabajo periodístico y su compromiso en ese momento por difundir el arte de la lectura, de la escritura, de la literatura, la poesía, y también, por supuesto, de informar en su momento a la población, según su criterio, lo que estaba sucediendo. Entonces voy a comenzar hablando de él, leyendo un poema que está justamente en este libro, que fue publicado, repito, en el año 1973, y dice así: yo sé que voy a morir, pudo ser ayer u hoy, o tal vez mañana, de cualquier muerte, de cualquier manera. ¿Y qué importa el cómo del que fue y que ya no está? ¿Qué importa? Siempre me abstuve del lógico desenlace, y vendrá, porque biológicamente es inexorable. Yo sé que voy a morir, pero quiero rápido un fusil y muchas granadas y un arsenal. Quiero la Santa Bárbara del terráqueo sistema para hacerla estallar junto al capital, y en el postrer minuto de mi vida, o aunque no llegue el último aliento y sobreviva a muchos años de sometimiento, también hacerlo estallar de alguna manera guerrillera. Yo sé que también voy a morir, y me importa la limosna del contaminado e irrespirable, y por un mendrugo adquirir
y consumir la derrota del pobre a costa de lágrimas, de hacinarse, de desnutrirse, de someterse al sudor diario a manos del liberal, del oligarca, del capital y del burgués. Delford Santos Soto. Este poema lo que me sugiere es que Delford fue una persona, fue un hombre totalmente consciente del momento histórico que estaba atravesando esa época a nivel social y a nivel individual, y comprometido con el otro, con la sociedad, por una sociedad más justa, por una sociedad más igualitaria, con búsqueda de oportunidades para todos y mejorar las condiciones de vida material y cultural de ese momento. Y creo que esto es muy importante para rescatar en el sentido de que, como dice el poema, yo sé que voy a morir, no sé de qué manera ni cuándo, pero que voy a morir. Y esta frase me parece que es muy importante en el sentido de que cuando alguien toma conciencia de que es un ser mortal, ¿sí?, que es finito, la perspectiva de la vida que se tiene cambia rotundamente, ¿sí? Entonces el resto del poema nos habla de una persona en un estado de indignación por el nivel de injusticia que en ese momento él seguramente vivía en su vida personal, pero que también era consciente que le pasaba al resto de la mayoría de las personas, fundamentalmente trabajadoras o con pocas posibilidades de mejorar sus condiciones por el estado en que ese momento estaba el país. Entonces la posibilidad que él tiene en este aquí ahora de ser consciente de que va a morir, yo lo pienso desde el lugar de cualquier persona que toma conciencia justamente de su finitud, de la situación injusta en la que se está viviendo en ese momento, y toma la decisión de salir de ese estado de víctima, porque no podemos dejar de reconocer que uno es víctima de un sistema, ¿sí?, y pasar a la acción de la resistencia, ¿sí? Entonces yo voy a definir qué es la resistencia en este caso, que implica asumir una posición firme en un lugar determinado para oponerse a aquello que no es válido, que no es sano para vivir, que no están las condiciones dadas, ¿sí?, para mantenerse en pie. Entonces, la palabra resistencia está enlazado al verbo estar, que es en infinitivo y que se vuelve presente del indicativo cuando se pronuncia estoy, ¿sí? O sea, la resistencia significa estar en un aquí y ahora, que es sinónimo de decir estoy. Estar y estoy son las coordenadas de existir, y existir está íntimamente relacionado con resistir, porque tienen una misma raíz latina, que es sistere, que quiere decir estar, ¿sí? Entonces, esto es muy importante, donde yo lo que intento rescatar es que las personas de aquella época que les tocaron vivir lo que vivieron, o sea, ser desaparecidas, si bien se sentían víctimas de este sistema de gobierno, de este sistema social y político, pero son conscientes justamente de que no quieren ser víctimas y pasan a la acción de la resistencia. Y la resistencia significa una actitud, ¿sí?, de oponerse, en este caso, a este sistema de aquel momento,
y poner en práctica sus propios valores humanos, sus convicciones, sus ideas, sus actitudes y sus propios ideales. Porque de esa manera era justamente mostrarse como opositor a este sistema de opresión que se venía gestando y donde ponen en práctica, en este caso del Forzoto, a través de su trabajo poético, de su literatura, de su trabajo periodístico, de su actividad social y su actividad política, porque él, por el partido peronista del momento, él llega a ser concejal en el partido de La Matanza. Esto quiere decir que en ese momento todo el sector del peronismo, o un sector que podríamos decir que estaba más comprometido con la parte social, ¿sí?, con luchar en contra de las desigualdades que en aquel momento se vivía, para poder mejorar las condiciones laborales, de salud y educación de la población, él está comprometido, ¿sí?, desde una posición ética que yo rescato que son muy determinantes en su vida. O sea, él nace el 21 de agosto de 1935 y él desaparece, o mejor dicho, lo desaparecen en el año 76 también. ¿Sí? No tengo la fecha, pero la vamos a buscar. Entonces, es un periodo histórico de muchos cambios, de muchas transformaciones, porque después de 1930, de la famosa década infame, ¿sí?, en la que vivió Argentina, hasta el advenimiento del peronismo, ¿sí?, socialmente las condiciones de vida de la gente trabajadora, de la gente campesina, las desigualdades, las profundas desigualdades, eran terribles. Entonces él nace en un momento histórico atravesado por luchas políticas, por luchas sociales y reclamos, ¿sí?, y el peronismo, cuando sube al poder del gobierno a favor de los trabajadores, a favor de la gente más humilde, pone en práctica todo un sistema de mejorar las condiciones sociales, culturales, educativas, de salud, ¿sí? Y él se cría, él se educa, digamos, dentro de ese sistema, dentro de ese cambio profundo que el país empieza a vivir, ¿sí? La posibilidad de un país pujante, industrializándose, ¿sí?, desarrollando tecnología, desarrollando ciencias y por lo tanto cultura. Entonces su compromiso con estos aspectos de la sociedad son producto de la educación que él recibe por parte de sus padres, ¿sí? En una parte él dice que él es peronista o él defiende esta posición política porque lo mamó desde muy chiquito y que viene de una familia de trabajadores, ¿sí?, donde conocieron justamente las profundas desigualdades sociales que el conservadurismo liberal siempre mantuvo y puso en práctica en nuestro país. Pero hay un detalle muy interesante que se produce, que para mí es un punto de partida hacia la construcción de su ética, que en el año 1956, cuando derrocan a Perón, después de derrocar a Perón, la famosa Revolución Libertadora, en el año 1956, o sea, la revolución sucede en el 55 y en el 56 la Revolución Libertadora ordena la ejecución del general Juan José Valle y otros 17 militares. Para eso era necesario la existencia de un pelotón de soldados que iban a ejecutar, que iban a tirar, a matar a estos generales. Y él se niega rotundamente a realizar, a cumplir con esa orden. Por supuesto que esto implicó
estar preso, ser maltratado, y esto le empezó a generar en el transcurso de su vida problemas de salud. Pero no renunció a lo que él consideraba que era correcto defender. ¿Sí? Entonces digo que este es el punto de partida donde él empieza a construir justamente su posición política, ¿sí? Y su compromiso con lo social y su compromiso con el otro humano, ¿sí?